Buenas noches, estimados estudiantes de la Universidad Ciudadana. Soy su servidor tutor José Jesús Varela. Y bueno, esta clase más que nada es como una especie de reforzamiento a lo que ya por ahí vimos en la semana pasada, que ya el repaso ya lo vimos, ya se tuvo por ahí el repaso. Yo sé que pues están ocupados con sus exámenes, entonces pues dije viene a bien pues dar un repaso, ¿verdad? Un segundo repaso, como siempre les digo, pues ya con la clase anterior estaba bien, pero pues dije, no está de más que repasemos nuevamente. Por ahí estuvimos viendo y de una vez vemos la semana 8. Pues es mejor dar el tema, ¿verdad? O dar la clase que no darla. Y bueno, entonces por ahí, como un tipo repaso, para los que no se pudieron conectar, pues vamos a ver lo que es en la semana 1, los conceptos y métodos que por ahí vimos en el libro de María Amparo Casar. Los conceptos pues son básicos e importantes. Por ejemplo, vimos ahí el sistema político. ¿Qué significa el sistema político? Pues es un conjunto de instituciones, normas, actores y procesos formales e informales. El régimen político pues es un conjunto de reglas, prácticas que definen cómo se ejerce el poder. El poder político es una capacidad de influir en las decisiones y la participación política es las formas en que los ciudadanos y grupos influyen para votar. Pues bueno, el poder es una persuasión, manipulación, fuerza o intercambio sobre algo, sobre alguien, sobre alguna organización. La legitimidad, pues es lo que se considera una aceptación social del derecho a gobernar. Y bueno, a las autoridades hay muchas y muy variadas según Max Weber, que es un sociólogo. Él dice que bueno, hay tradicional, carismática, legal y racional. Entonces ahí ya vimos nosotros esos conceptos que son básicos e importantes. También estamos viendo por ahí los principios básicos de la Constitución. Ya les había comentado que se divide en dos, en la parte orgánica y dogmática. Dogmática del artículo 1 al 29, que son las garantías individuales, que se dividen en de seguridad jurídica, de legalidad, en este caso de igualdad, de propiedad, de seguridad jurídica y de libertad. Pero también Jelinek menciona que hay garantías sociales, ¿verdad? Dentro del terreno legal, que son garantías que se pueden encontrar en otros ordenamientos jurídicos, no necesariamente en la Constitución. Bueno, entonces, pues bueno, las bases constitucionales ya habíamos visto ahí a detalle que es un sistema constitucional donde, como les comentaba, según la pirámide kelseniana, pues se rige nuestro sistema constitucional mexicano por los tratados y acuerdos internacionales, por la Constitución, que es la Carta Magna, que está a la par, los tratados y acuerdos internacionales, y posteriormente leyes, códigos, reglamentos, y las bases pues son los usos y costumbres que luego se van convirtiendo en una ley. Y bueno, eso ya lo vimos, lo que es la parte dogmática y orgánica. También por ahí el artículo 49, que establece que el Poder Ejecutivo lo representa el Presidente de la República, el Poder Legislativo, el Congreso de la Unión, senadores y diputados, y el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia y otros tribunales, que ya lo vimos a detalle. También por ahí vimos las características del presidencialismo, la estructura y organización. Vimos por ahí la opinión de María Amparo Casar, y bueno, ella hace sus conjeturas, sus puntos de vista, sus críticas propositivas a este sistema, donde, pues bueno, ahí vemos su punto de vista, ¿verdad? Que no, en algunas cosas hay discrepancia, ¿verdad? Los requisitos para ser presidente, pues ya vimos por ahí que es tener al menos 35 años, residir en el país, no ser ministro religioso ni funcionario reciente. Normalmente se retiran 6 meses o hasta un año antes de algún cargo para contender por algún puesto de elección popular. Si tenían otro cargo, no sé si eran gobernadores, se retiran del cargo para hacer su campaña o pre-campaña, prepararse para pues ser presidente o ostentar ser presidente.
igualmente para otros cargos. Y bueno, según ahí vimos la organización y facultades del Congreso, ya dijimos, los diputados crean la ley, los senadores la revisan, y bueno, vimos que hay principios de representación proporcional, que son los plurinominales, que se eligen con base a lo que es el porcentaje de votos de cada partido y la mayoría relativa, que es dependiendo del número de votos que ellos han obtenido. Entonces ahí hubo una evolución en el poder legislativo, porque pues ya hay reformas donde se tienen que elegir, ya no es de carrera judicial, ya es de elección popular por el momento. Y bueno, el Poder Judicial, ustedes saben que tiene facultades específicas dentro del sistema mexicano para impartir justicia, y el artículo 94 es el que lo respalda al ejercicio del Poder Judicial, y bueno, que corresponde a la SCJN. ¿Qué quiere decir? La Suprema Corte de Justicia de la Nación, que pudiera venir ahí entre alguna pregunta importante, ¿verdad? Y hay unos derechos fundamentales del artículo 14 al 20 que va enrolado con, del 14 al 20, con las garantías constitucionales del sistema penal acusatorio. Bueno, por ahí también, dando así un preámbulo, nos vamos a adentrar al tema de la semana 8, el sistema federal. Vamos a hablar aquí del centralismo. ¿Qué significa el centralismo? El centralismo es que, por ejemplo, aquí hay 32 estados en nuestra República Mexicana, nuestra hermosa República Mexicana, que cada uno tiene su constitución y tiene su soberanía con respecto a otro estado. Cada quien crea sus leyes, sus reglamentos, que todos van de acuerdo a los principios generales del derecho. Pero hay una autoridad, en este caso federal, ¿verdad? Que es el Poder Ejecutivo, el presidente, o en este caso la presidenta de la República, que obviamente tiene mando y tiene decisión y tiene autoridad por encima de los gobiernos estatales. Y bueno, se centra toda la autoridad desde ese punto de vista en ese sistema. Aquí les investigué, ¿verdad? El federalismo pues es el modelo de organización política en el que diferentes estados se unen mediante un pacto, cediendo su soberanía única y exclusivamente a un gobierno central, pero conservando sus autonomías para gobernarse y tomar decisiones en sus asuntos locales. Bueno, de esta manera se distribuyen las competencias. La Constitución establece claramente cómo corresponden al gobierno central y cuáles son los gobiernos estatales, y pues tienen, digamos así, una prioridad sobre los demás gobiernos, el gobierno central, en cuanto a seguridad, educación y salud. Y bueno, pues también tiene su autogobierno, cada estado tiene sus propios congresos, constituciones, y eligen ellos a sus gobernantes. Obviamente por su creencia del elector, tiene que tener residencia en el estado para votar por el candidato que desee que lo gobierne, y ya por la mayoría pues es el que gana. Entonces, pues hay ciertas ventajas de delegar esto a un sistema federal, ¿verdad? En donde se centren pues los poderes. Y bueno, hay una fórmula también de reparto del poder para preservar las libertades, es esta del centralismo. Y bueno, las características incluyen las jurisdicciones coexistentes, también la jerarquía federal y estatal, y también se aplican directamente normas, y pues la presidenta tiene derecho de veto con respecto a leyes eh, que bueno, no, a su criterio no estén bien fundamentadas, no estén bien basadas en los principios generales del derecho. Y bueno, ahí esto se instaura desde 1824 un sistema federalista, eh, porque bueno, anteriormente había una cierta debilidad en los estados, y de esta manera pues toma fuerza el centralismo,
y bueno, en ese periodo se da en 1847, se restaura mediante actas constitutivas y ya en 1856 se impulsa lo que es la República Federal con bases más sólidas, sigue evolucionando hasta la Constitución de 1917, consolidando el reparto de las competencias entre los niveles de gobierno y bueno, entre los poderes, ¿verdad? Ejecutivo, legislativo, judicial, y pues obviamente ahí el artículo 124 establece las competencias que se van a conferir a la federación y que se reservan a los estados, por ejemplo, en educación, salud, desarrollo urbano, seguridad pública, medio ambiente. Entonces es un estado cuando ya hay mucha inseguridad, pues también ahí la presidenta puede llegar a un acuerdo de enviar, por ejemplo, la Guardia Nacional a pueblos, rancherías donde pues carezcan de autoridades municipales o estatales, también se puede llegar a un acuerdo por el mando que tiene, ¿verdad? Dentro del gobierno. Y bueno, vemos aquí en esta semana les comento que ahí sigue disponible el foro para que ustedes se presenten y se haga un ambiente bonito, de empatía, de que haya ahora sí, que no haya discordia, al revés, la palabra sería concordia, que haya buena comunicación, buena voluntad, buena sinergia, que haya unión ahí en su aula virtual. Entonces yo sé que algunos tienen sus grupos de WhatsApp donde pues se preguntan alguna cosa, ¿verdad? Oye, ¿cuándo son las inscripciones? Eh, la liga para inscribirse, cosas así de esa magnitud. Pero bueno, cada quien tiene el compromiso individual de entrar a la plataforma, de ser responsable a subir sus tareas, en este caso a contestar los foros, contestar sus exámenes. Si tienen una duda pueden preguntarlo, al menos en mi materia. Yo sé que llevan 6 materias o dependiendo de las que hayan registrado, pero conmigo tienen y con todos los maestros tienen ese derecho de preguntar por mensaje, pero yo al menos en lo que respecta a mi materia, en cualquier horario pueden mandar un mensaje, obviamente ya en horas hábiles, pues lo vemos porque a veces sí nos llega, me toca abrir mensajes que he enviado a las 2 3 de la mañana, no pasa nada, a lo mejor alguien que no conciliaba el sueño y se puso a ver una clase de un servidor o un PDF, pues no pasa nada, ya tan pronto al día siguiente vea el mensaje, pues les contesto de que me han pedido a veces de que pues no pude entrar a contestar un cuestionario. Yo siempre pido permiso a la universidad y las autoridades de la universidad están eficientes y en la mejor disposición de apoyarles a ustedes y a un servidor para que todo se dé de una manera correcta y adecuada. Eh, y bueno, pues funcionan bien las cosas de esa manera. Entonces, si alguien por ahí le falta contestar un cuestionario, ahí están activados hasta el día 7 de julio, está el examen parcial, está también el foro, y ahí siempre yo me meto a contestarles, no dejo ningún comentario del foro, ya sea de dudas o de presentación, sin brindar la réplica correspondiente. A veces sí son 100 comentarios y pues bueno, todos tengo que o felicitarles porque están estudiando una segunda carrera o darle seguimiento a algún comentario de que preguntan qué se va a ver en la materia. Bueno, pues ya les empiezo ahí a explicar. Entonces, bueno, pues esta clase número 8 estamos viendo ese tema del centralismo, federalismo, que como quiera en la clase 9 lo reforzamos y vemos un tema nuevo, y como quiera en la semana 12 se da un repaso, que ya la última clase de la semana 12, un repaso de la semana 7, 7, 8, 9, 10, 11 y hasta la 12, ¿verdad? Ahí vemos un repaso de todo lo que se ha visto en el curso para estar mejor preparados para el examen final, ¿verdad? Ahorita pues está el examen parcial, pero también prepárense para el examen final, que bueno, pues todavía falta
pero de una vez se me ocurrió la idea, dije, bueno, pues me voy a conectar para dar un segundo repaso, que ya con el primer repaso, si vieron el primer video con eso estaba bien, pero dije para que vayan más, con sus ideas más frescas a presentar su examen, y también pues avanzarle al tema que sigue, que estaba un poco amplio, y dije, bueno, pues le doy ahí una introducción al tema, y ya en la siguiente clase lo vemos nuevamente, el sistema, eh, el sistema federal y la clase que corresponda, claro que sí. Entonces, bueno, pues hasta aquí la clase, ahí seguimos al pendiente, déjenme como quiera, terminamos de ver este PDF que pues está basado en el libro de Sistema Político de María Amparo Casar. Y bueno, pues ella, ya casi para terminar, ella nos comenta, ¿verdad?, que el federalismo mexicano ya no se rige por facultades expresas o residuales, que incluso hay modelos diversos y también complejos, donde la federación participa cada vez más en materias antes que eran reservadas hacia los estados. Entonces ya como que ya se involucra en otros temas y ya tiene otros retos el federalismo, porque en cuanto a la centralización ha sido constante, aunque en los estados reciban mayor gasto, siguen sin capacidad a veces para recabar ingresos, comenta María Amparo Casar, o atender sus responsabilidades, y este federalismo pues ha perdido presencia en la agenda política, y la priorización de políticas nacionales por encima de los arreglos federales refuerza esta recentralización normativa y práctica. Entonces todo se concentra de hecho, por ejemplo, en la Ciudad de México ahí se concentran los poderes principales, las sedes físicas donde está eh, el poder el poder judicial, el poder legislativo, ejecutivo, ¿verdad? Y ahí es uno de los estados de más concentración de riqueza, porque ahí pues están la mayoría de las oficinas centrales de, de por ejemplo, la Secretaría de Educación, por ejemplo, del Infonavit, por ejemplo, de los bancos, por ejemplo, la Bolsa de Valores, por ejemplo, los poderes de la Unión. Entonces ahí en la Ciudad de México se concentran todo lo ejecutivo, jurídico, trámites y demás de las empresas. Ahí normalmente están las oficinas principales y pues es algo muy importante que, por ejemplo, en el gobierno, pues ahí se está dando la centralización, ¿verdad? Por ejemplo, cuando tienes una empresa y tienes varias sucursales, pero tienes una matriz, así se le llama, que es la empresa grande, principal, las oficinas generales, y las otras sucursales pues nada más son extensiones, ¿verdad? De esa empresa, en el poder ejecutivo, legislativo, judicial, también hay obviamente hay tribunales superiores de justicia del estado en cada estado, pero está la Suprema Corte de Justicia centralizada, hay también sus cabildos en los municipios, pero está también acá el Congreso de la Unión, está también sus policías, tránsitos y juzgados, pero acá está lo que viene a ser la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces el federalismo busca poner orden, poner disciplina de algún modo a los estados, pero dejándoles también su autonomía sin restringirlos tanto, al menos ese es el espíritu de las leyes, de estos acuerdos, no obstaculizar a los estados y más bien coordinarse con los estados para que haya eficacia en las políticas públicas. Entonces el federalismo que viene a ser es un sistema de gobierno, una forma de organizar al estado en estado-nación, en la que el poder se distribuye entre un gobierno central, federal y también en lo que viene a ser los gobiernos locales, regionales, estados o provincias, que así les llaman, que poseen también su autonomía considerable, y todo ello se sustenta en una constitución compartida que busca avanzar, que busca que sea el federalismo más fuerte, más colaborativo, más democrático, con reglas más claras, con transparencia, con capacidad locales fortalecidas y rendición de cuentas efectivas. Entonces, bueno,
Esto yo siempre de cada tema saco un extracto, una síntesis, un ensayo también de lo más importante y de ahí yo se los hago saber a ustedes. Estos PDF que yo uso para exponer la clase, un servidor lo realiza y lo subo ahí a la plataforma para que ustedes, a aquellos que les gusta de la lectura, pues los descarguen ahí en su computadora, en su trabajo, en su hora de comida, en unos 10 minutitos, le dan una leidita y aparte de la clase, que es para reforzar, por ejemplo, ahorita un repaso, reforzar el tema 8, pues ustedes también refuercen por su cuenta, leyendo algún libro sobre el sistema político o estos PDF que yo les subo ahí, uno por cada clase. Y ustedes ahí lo leen y se documentan y pues obviamente amplían sus conocimientos. La lectura es básica, es fundamental para pues obviamente aprender de un tema, de una materia y poderla aprobar. Entonces siempre el abogado debe, y todo profesionista debe tener, lo digo porque esta materia se da en derecho, pero todo profesionista, incluyendo obviamente el abogado, tienen que tener el hábito de la lectura, de la reflexión, de la comprensión, y del análisis de lo que están leyendo para saber interpretar los temas, porque a veces te topas con un autor que tiene un punto de vista para Kelsen, el derecho es un régimen autoritario, un ejemplo, con una pirámide de cómo se organiza, y a lo mejor para no sé qué autor, Confucio, pues es algo que existe para que haya paz y felicidad y haya un orden y una disciplina. Pero cada quien tiene sus puntos de vista. Maines, Eduardo García Maines, Regina Villegas, Pavón Vasconcelos, Eugenia Petit, o sea, varios autores de renombre, cada quien tiene su punto de vista, y nosotros al leerlo vamos creando un abanico de opciones en nuestra materia gris, en nuestro cerebro, de tener varios puntos de vista, varias opiniones, y dilucidar cuál es la que más nos gusta, cuál es la que más nos identificamos, y también, ¿por qué no?, crear propia, nuestro propio criterio, nuestra propia definición, obviamente apegada a los estándares jurídicos que estamos viendo. Entonces, nos sirve incluso para facilidad de palabra, para tener un coeficiente intelectual más alto. La lectura sirve para muchas cosas y pues todo profesionista tiene que leer, porque así sin leer pues no. Y hay muchas obras, no nada más siempre mis maestros me decían, no nada más el abogado tiene que saber de derecho, el profesionista tiene que saber de todo, de todos los conocimientos, y puede leer literatura. Hay obras muy bonitas, la Ilíada, la Odisea, hay muchas muy bonitas de la literatura, y que pues bueno, nos sirven para ampliar nuestro conocimiento. Entonces, bueno, ahí está digámoslo así, una síntesis de repaso. Está también ahí, ya vemos el tema 8, pero lo vamos a reforzar en la siguiente clase, y también otro tema nuevo, ¿verdad? Entonces, pues bueno, muchas gracias por ver este video, su tiempo de atención. Nos vemos Dios mediante en la siguiente clase. Ya saben, los miércoles a las 8 son 12 clases, ya vamos en la clase número 8, pero si ocupan más repaso, pues damos 13 o 14 clases, no pasa nada. Bueno, pues cuídense mucho, que estén muy bien y hasta pronto. Con permiso.